alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Amada doncella, es un privilegio para mí el poder estar aquí una vez más. Me alegra tenerlas aquí, tenerlas en casa. Yo quizás no reconozco algunos rostros, pero sé de que poco a poco nos vamos a ir conociendo más. Y bueno, no sé cuántas de ustedes ya vieron el tema en redes sociales. ¿Ya lo vieron? El tema de hoy es No veo a Dios. ¿Cómo se llama el tema? No veo a Dios. Pero dilo con ganas. No veo a Dios. Sabes, antes de empezar el mensaje, yo quiero compartirte algo. Y es de que al hacer este mensaje, el Señor me dijo: tú vas a tener un encuentro especial conmigo. Y mediante vayas escuchando el mensaje, entenderás el por qué. Yo al principio no tenía ni idea de qué iba a predicar o qué era lo que el Señor les quería hablar, porque esta palabra es para ti. Si tú estás en este lugar por alguna razón, si te invitaron, si decidiste venir, si tu mamá te obligó, cualquier cosa, es porque Dios te trajo a este lugar. Dile a la persona, bueno, a la joven que está al lado tuyo: Dios te trajo, pero dile, Dios te trajo a este lugar. Y bueno, el Señor trató conmigo y tuve quizás una de las experiencias más bonitas con el Espíritu Santo que nunca antes había tenido. Y bueno, el Señor me regaló este hermoso mensaje y es: no veo a Dios. ¿Cuántas alguna vez hemos dicho: ya no veo a Dios? Ya no veo a Dios en mi situación, no veo a Dios en mi familia, no veo a Dios en mi ministerio, no veo a Dios en nada. Porque de repente hubo un cambio en tu vida, porque de repente las cosas empezaron a salir de mal en peor. Y no sabes cuándo abriste, cerraste los ojos y de repente ya todo cambió, ya todo estaba mal, ya no había solución en tu vida. De repente viste y volviste a caer en depresión, volviste a caer en ansiedad. Y tú dices: yo no lo entiendo, porque se supone que yo soy cristiana, porque se supone que yo vengo a la iglesia, porque se supone que yo sirvo. Quizás tú sirves en otro ministerio. Se supone que yo sirvo y yo volví a esto. Y todo lo que me está pasando en mi vida es simplemente mal. Mis papás pelean, tengo problemas familiares, tengo problemas en mi trabajo, en mis estudios, cosas que solamente yo sé, cosas que solamente yo vivo. Quizás solamente tú y tu almohada saben por lo que tú pasas. Nadie quizás se da cuenta las veces que has llorado en tu habitación,
Quizás nadie se da cuenta, ni siquiera tus papás, tus familiares, incluso tus amistades más cercanas. Y estás en esta situación donde dices, entonces, ¿dónde está Dios? Yo ya no veo a Dios. Y quizás tú entraste por esas puertas diciendo y pensando, ya no veo a Dios. En donde hay un sentimiento de abandono. Y esta frase, esta palabra el Señor me la ponía mucho en la cabeza. Y es de que eso sentimos cuando pensamos que Dios nos ha dejado. Un rechazo, un abandono. Y quizás eso sientes tú. Y el Señor trajo esta palabra para ti. El Señor quiere ser específico contigo. Entonces, si tú estás en esta situación, esta palabra es para ti. Y puede ser que te sientas así en este momento en donde tú dices, ok, definitivamente Dios no está en el asunto, porque no lo veo obrar, no lo veo trabajar. Las cosas no estuvieran así si Él estuviera conmigo. Ok. Pero el Señor me dijo, tú vas a dar un cambio de perspectiva. Diga conmigo, cambio. Vamos, cambio de perspectiva. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo hoy. A ver las cosas un poco diferentes a como las estás viendo ahorita. ¿Y por qué yo estoy diciendo todo esto? Antes de darte el contexto, yo quiero darte un ejemplo bíblico antes. Y es un ejemplo que todos conocemos, y es David. Creo que si tú eres cristiana desde chiquita o fuiste a la escuela dominical, tú sabes quién es David. Tú sabes que David fue el que derribó al gigante, el gran rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. A mí me encanta leer y estudiar la vida de David, en especial porque es uno de los adoradores más grandes. Pero no me voy a ir en el tema de adoración, sino que ya tú sabes quién es David, ¿verdad? Y David tenía algo en particular y la Biblia lo relata. La Biblia lo respalda. Entonces, Suri, ¿por qué nos diste a David como ejemplo bíblico? Busquemos 1 Samuel 14, 18. 1 Samuel 18, 14, perdón. 1 Samuel 18, 14. Y dice la palabra del Señor: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Ok. Yo quiero darte otro versículo, y está en 1 Samuel 16, 18. Y dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y dice: y Jehová está con él. ¿Qué es lo que ves parecido en esos dos versículos que te di? Y Jehová estaba con él. Y Jehová está con él. Ok, Suri, ¿por qué tú nos estás diciendo todo esto? ¿Para qué? Es que yo quiero que te quede claro de que Dios estaba con David. Dios estaba con David, y lo dice la palabra del Señor. Ahora bien, cuando tú entiendes de que Dios estaba con David, es momento de que yo cambie tu perspectiva. ¿Cómo? Jehová estaba con David porque David estaba con Dios.
¿Cómo así? David estaba con Dios. Tú dices, Suri, yo ya no veo a Dios. Cambiamos de perspectiva. ¿Qué tal si Dios ya no te ve a ti? ¿Qué tal si Dios ya no te ve a ti? Tú dices, Suri, Dios me abandonó. ¿Qué tal si tú abandonaste a Dios? ¿Qué tal si tú lo hiciste de lado? ¿Qué tal si de repente Dios no supo en qué momento y ya no te vio? Y de repente venías a la iglesia por obligación y no por deseo. Y de repente ya no te sientas en las primeras filas, sino que te sientas atrás. Y de repente ya no le tomas importancia a la palabra del Señor. No le pones importancia a las alabanzas. Entonces, ¿por qué no cambiamos un poco las cosas? Ya no es de decir, yo no veo a Dios, sino Dios ya no me ve a mí. Dios ya no me ve a mí. Y Jehová estaba con David, sí, porque David estaba con Dios. Ya no veo a Dios, ok, pero será porque estás demasiado ocupada en tus cosas. Estás demasiado ocupado en tus tareas, en las cosas que tienes que hacer, en el trabajo, que no le das chance al Espíritu Santo de conocerte más. Sabes, me llama la atención de que están sentadas en una mesa como si fuera una cita. Y saben que las felicito porque asistieron a la cita que Dios les puso. Pero ¿cuántas veces tú dejaste sentado a Dios esperando por ti? No solamente en esta iglesia, no solamente en los servicios, sino en tu habitación. El Señor esperándote. Imagínate a Jesús esperándote en tu habitación y tú nunca llegaste. Y tú estabas ocupada. Y tú estabas en otra cosa. Y a ti no te importaba dejarlo. Mejor te fuiste con tu amiga. Mejor te fuiste con el novio. Mejor te fuiste a otro lado que no fuera a tu cita con Dios. Entonces ya no podemos decir no veo a Dios, porque quizás los ausentes somos nosotros. Y el Señor me movía demasiado el corazón, porque esa palabra en sí es para todos los que me están escuchando, incluso por redes sociales, por alguna forma, las adultas que están allá atrás. Todas nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Dios. Si de verdad nosotras estamos siendo presentes, si estamos fallando en nuestra relación con Dios. Así que piénsalo. ¿Será que necesitas ese cambio de perspectiva? ¿O nos estamos acomodando? ¿O estamos diciendo no, lo dejaré para después? No, es que ahorita no tengo tiempo. Es que mejor otro día. Hoy es lunes y el cuerpo lo sabe y no quiero. O cualquier otra excusa. Y el Señor está ahí, paciente, paciente, paciente. Pero hasta que la prueba llega, hasta que los momentos difíciles llegan, es en donde tú dices, ¿y entonces dónde está Dios? Como un reclamo, sin darte cuenta que tú fuiste la que se alejó de Él. Sin darse cuenta de que has sido tú quien ha jugado con el corazón de Dios. Es increíble y es desafiante, porque se nos olvida que Dios también tiene sentimientos, de que Dios es amor y que muchas veces
lo dejamos plantado. Así que creo que el tema del mensaje ya no es válido. Quizás lo fue en la introducción, pero hoy es de pensar, ¿será que yo abandoné a Dios? ¿Será que fui yo? Y no he empezado el mensaje todavía, por cierto. Esta fue la introducción necesaria para poder entrar más a profundidad con el verdadero mensaje que Dios te tiene preparado. Y bueno, yo quiero preguntarte, ¿has escuchado o has visto la frase de Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos? ¿La has escuchado? Levanta la mano si la has escuchado. ¿La has escuchado? ¿No? Ok. Muchos de ustedes la han visto, la han escuchado. Por ejemplo, yo me he llenado de reels y de TikToks con predicadores que tienen esta frase en su mensaje. Me he llenado de frases aesthetics cristianas diciendo Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, y una música sentimental. La he visto muchísimo. Y un día no entendía por qué resonaba tanto en mi cabeza, y hasta en una conversación me salió y yo dije, ¿por qué? Y era parte de esto. Y el Señor no paraba de ponerme esta frase: Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Y yo quiero ocupar esa frase, pero quiero profundizarla aún más. Y no vengo a decirte si la palabra favorito está mal o íntimo está mal. No vengo a decir si está bien o está mal. Para mí, estas dos palabras y esta frase en sí es una aclaración. Es como podemos ver las cosas mejor con esta frase, ya que esta frase quizás surgió porque quizás las personas ven a su alrededor, ven a fulanita y ven que fulanita es bendecida, ven que fulanita tiene una familia estable, ven que fulanita no tiene depresión, no tiene ansiedad, no tiene vicios, está sirviendo en la iglesia, está apasionada por Jesús. Y tú te miras y tú dices, ¿y qué pasó conmigo? ¿Por qué a mí me cuesta tanto? ¿O por qué la vida me ha tocado tan dura? ¿O por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tuve que vivir eso? Y así hay personas que ven a su alrededor y dicen, no, es que esta persona está bendecida, esta persona es un favorito de Dios y yo no. Cuando para mí lo que muchos ven como favoritismo, yo lo veo como alguien que tiene mucha intimidad con Dios, alguien que tiene una relación con Dios, alguien que tiene una conexión con Dios. Y es por eso que es tan bendecido. Y no creas, quizás al parecer esa persona se ve feliz, pero tú no sabes que puede estar escondiendo una sonrisa, porque nunca va a ser de color de rosa, jamás. La diferencia es que en medio de las tempestades, en medio de todo, está Dios ahí con esa persona. Está la paz de Jesús en esa persona, al resultado de intimidad con Dios. Y no es favoritismo, como muchos le pueden llamar. La intimidad para mí es algo demasiado importante en la vida de todo cristiano. Y la intimidad es algo que se va a notar en el exterior. Van a haber cambios en el interior, sí, pero en el exterior se va a ver mucho. Contigo eso va a pasar si tú decides hoy tener intimidad con Dios, tener una relación con Dios, ser íntimo, íntima con el Señor. Yo te decía, Dios estaba con David. ¿Por qué? Porque David estaba con Dios. Eso es intimidad. Diga conmigo, intimidad. Vamos, no los escucho. Intimidad. Intimidad. Eso era lo que tenía David
con el Señor. Una relación, una conexión. David no tiene el título que aún tiene hasta el día de hoy por gusto o por suerte. Es gracias a la intimidad que David tenía con el Señor. Y ahora puedes tener la respuesta de tantas preguntas en por qué fulana sí y yo no. Bueno, hay que analizar qué tanta intimidad tienes con el Señor. Y creo que de primer plano yo te hablo de intimidad y tú dices, eso es algo como que no lo voy a poder alcanzar. Eso es para personas que son santas. Eso es para personas que están en un altar ministrando, para pastores, para ministros. Y yo no soy eso. ¿Cómo lograré llegar a ese nivel? Y creo que de primer plano sí se ve inalcanzable. Pero ¿sabes algo? El Señor me decía, esto es algo que todos pueden tener, pero que no todos quieren. Esto es algo también de querer. Es decir, tú puedes ser íntimo con Dios. Tú que estás ahí sentada, tú puedes serlo. Pero la diferencia es que tú quieras serlo. Porque si no quieres, si no estás dispuesta, si no te entregas, si no estás ahí presente para Dios, entonces ¿cómo se supone? Oh, wow, una nube descendió. Entonces, ¿cómo se supone que Dios va a ser íntimo contigo? No tiene sentido. Te pongo un ejemplo. En una relación terrenal, con tus amistades, con tu familia, con un noviazgo, con lo que sea, tú le tienes que poner interés, ¿cierto? Tú tienes que estar ahí para esa persona. Si no, no funciona. Es necesario tener una relación con Dios. Y sabes, la intimidad es como una puerta. ¿Por qué yo digo esto? Una puerta que todos tenemos. Uy, se va a llenar todo esto. Una puerta que todos tenemos, pero que no todos tienen la llave. Préstame atención aquí, aunque no me veas, pero escúchame. Todos tenemos esa puerta, pero no todos tienen la llave para abrir esa puerta. Esa puerta que se llama intimidad. Todos tenemos la opción, todos tenemos la puerta enfrente de nosotros. Pero quizás no tienes la llave para abrirla, pero quizás no sabes cómo abrir esa puerta. Y bueno, Suri, entonces si la intimidad es para todos, si tú dices que la intimidad es para todos, entonces ¿por qué la llave no la tienen todos? Entonces, ¿por qué la llave no está a disposición? Si tú dices que la intimidad es para todos, ¿por qué Dios no le puso la llave a todos? Bueno, eso tiene una respuesta, y es de que la llave se llama estar dispuesta. Esa es la llave. Tú quizás imaginaste que te iba a decir, no, es que tienes que hacer esto, tienes que orar tanto, tienes que hacer lo otro. No, es estar dispuesta. Sé que la respuesta es fácil de descubrir, pero ¿sabes qué es lo difícil? Lo difícil es vivirla. Lo difícil es hacerla. Lo difícil es en verdad estar dispuesta a una intimidad con el Señor. Así que déjame preguntarte hoy, ¿tú estás dispuesta para ser íntima con Dios? Para que de una vez por todas ya no vuelvas a recaer. Para que de una vez
ya no se frustren los planes que Dios tenía para ti, para que de una vez Dios pueda hacer los propósitos que Él tiene para ti. Tienes que estar dispuesta. Y Suri, entonces yo quiero estar a esa altura. Yo quiero ser íntima con el Señor porque yo ya me cansé, porque yo ya no puedo más, porque he llegado a un punto demasiado bajo y creo que la solución es esta. ¿Qué tengo que hacer para ser íntimo? La respuesta es de que hay 3 fundamentos. ¿Cuántos? 3 fundamentos muy importantes que todo íntimo con Dios tiene. Así que las que anotan o les gusta anotar en sus celulares, en su libreta, pueden empezar a hacerlo. Y el primer fundamento es, número 1, un íntimo busca a Dios. Un íntimo busca a Dios. Recordemos el ejemplo de David. Yo les decía y se los voy a repetir las veces necesarias. Jehová estaba con David. ¿Por qué? Porque David estaba con Dios. Tomando en cuenta este ejemplo, podemos revelar de que David buscaba a Dios, de que David tenía una vida llena de búsqueda de Dios. Y a mí me impacta leer cómo David no se cansaba, cómo David buscaba, oraba, ayunaba, adoraba, porque eso era el primer lugar para David. Porque para David eso era lo más importante, porque David sabía de que Dios era su primer lugar y buscarlo ya era una necesidad. Imagínate eso. Quizás David se sentía mal si no oraba un día, si no adoraba, si no se postraba delante de la presencia del Señor. Y es de que ¿cómo vamos a ser íntimos si no buscamos a Dios? No tiene lógica. Tienes que buscar al Señor. Tú quieres ser íntima, tienes que buscarlo. ¿Sabes algo? Creo que lo que voy a decir les puede doler a algunas. Y en esta generación en particular he visto que se está haciendo muy famoso como el ser esa oveja perdida, que todos sabemos esa historia de la Biblia, la oveja que se perdió. Y creo que esta generación está muy acostumbrada a ser esa oveja perdida, porque todo lo quieren como ellos dicen, porque es más fácil para ellos que los busquen y no buscar, porque es más fácil que el pastor venga donde yo estoy, porque es más fácil que la líder venga donde yo estoy, es más fácil que la persona que está de encargada venga y me pregunte ¿cómo tú estás? ¿Te sientes bien? Porque en eso nos hemos acostumbrado, porque queremos que Dios descienda del cielo a nuestras habitaciones y nos busque. Y claro, no estoy diciendo que Dios no busca a sus hijos, no busca a sus ovejas, porque claro que sí. Pero yo quiero que se forme una generación flexible. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden ser una oveja perdida, pero también puede ser un hijo que regresa a casa, un hijo que busca su casa, un hijo que busca a Dios. Es que cuando llegamos a entender eso, todo cambia. Porque claro, podemos ser esa oveja perdida, pero también podemos ser el hijo pródigo que regresa a casa, que busca a su padre, que de él sale a acercarse. Podemos ser las dos cosas. No solo decir, no, es que es trabajo de Dios. Es trabajo de Dios. Dios tiene que hacerlo. Pero ¿sabes qué? Esto es un trabajo de dos.
el tuyo y el de Dios. ¿Y sabes qué? Dios está haciendo su parte, trayéndote aquí. Ahora haz tu parte como hija y decirle: Señor, yo te voy a buscar intensamente. Yo no me voy a cansar de buscarte. Yo quiero estar en tu presencia día a día, cueste lo que cueste. Es increíble pensar cuánto tiempo perdemos en las redes sociales, por ejemplo. Aquí voy a tocar algo que les duele también. ¿Cuánto tiempo tú pasas en TikTok? Uy. ¿Cuánto tiempo tú pasas en Instagram, en YouTube, en lo que sea, en WhatsApp? Y tú dices: no, van a ser 15 minutos para que me distraiga un rato. Y esos 15 minutos se volvieron 5 horas. Y lo sabes. Cuando agarras el celular, tú sabes que te vas a tardar como 1000 horas. Y no sientes, y el tiempo se pasó. No sientes, y tú agarraste el celular a las 8 de la noche y ya son las 3 de la mañana. ¿Por qué? Se pasa el tiempo volando para ti y no sientes. Y aquí en la iglesia tú dices: ay, ¿cuánto tiempo más? Ya no aguanto. Ya se tardó demasiado, y lo peor es que ponen humo y ni puedo ver. Yo ya no quiero estar aquí. Y sientes que el tiempo es eterno. Y Dios está emocionado por tenerte aquí. Y Dios está feliz porque te tiene aquí. Porque Él sabe que es una oportunidad de poderte hacerte saber que Él está para ti y que Él anhela estar contigo. Esta es una gran oportunidad para el Señor. Pero como te dije, es un trabajo de dos. Un 50 y 50. Tú lo buscas, Él te recibe. Y las dos partes hacen su trabajo. Puse el ejemplo de David y empecé a leer salmos de David. Y es increíble la cantidad de salmos que hablan acerca de la búsqueda del Señor. Y yo quiero darte uno, y si quieres anótalo, para que te recuerdes y digas: no, yo tengo que buscar al Señor, tengo que buscar al Señor. Y este se encuentra en Salmo 63, 1. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Me encanta que no solo pone yo te busco y hasta ahí, sino que agrega esta palabra intensamente. ¿Tú te puedes imaginar la búsqueda que tenía David? No sé a cuántos les ha pasado alguna vez que, por ejemplo, has estado todo el día sin tomar agua y llega al final del día y tú no has tomado agua y no encuentras agua. Entonces tú estás desesperada. Tú dices: no, yo necesito agua, necesito agua, necesito agua. Y cuando por fin encuentras el agua, en segundos te la acabas, porque es una sed, es una desesperación. Y aun cuando te la acabas, quieres más, aunque tu barriga está llena. No sé si te ha pasado, pero quieres más. Es lo mismo en la presencia de Dios, en donde la intimidad llega a un punto en donde tu espíritu te pide más, te pide más, te pide más, tienes más sed. Así como pasó con David. Dice: todo mi ser te anhela. Wow. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Y yo, bueno, esa es otra versión, no es la Reina Valera, pero yo también quiero leer la Reina Valera y te diré por qué. Dice la Reina Valera: Dios, Dios mío, eres tú. ¿A cuántos les parece familiar esa palabra? Esa frase: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. No sé,
A mí me recuerda mucho de temprano yo te buscaré. Si te la sabes, cántala. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria. Y tú, mi socorro has sido tú. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. ¿Por qué? Porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ay, cantan muy lindo, cantan muy lindo. Esta versión me recordó muchísimo a esa alabanza. Y bueno, yo pensaba y creo que Dios pudo dejar como algo establecido en donde Él dijera: no, el único que puede buscar a mis hijas soy yo, y ellas no tienen que hacer nada. Pero entonces, ¿por qué el Señor dejó también que nosotros lo buscáramos a Él? Porque cuando tú buscas, te apasionas. Digo conmigo: cuando busco, me apasiono. Y cuando me apasiono, me enamoro. Y Dios nos ama, y lo sabemos. Dios nos ama, pero ¿qué hay de nosotras? Dios también quiere un amor de nuestra parte. Y el primer paso es la búsqueda. Si lo buscas, te apasionas. Y si te apasionas, te enamoras. El Señor lo sabía y lo sabe. Y todo paso es importante para Dios. Todo paso es válido. Y la importancia de buscar a Dios está en la Biblia, en un versículo en donde me encanta lo específico que es. Y está en 2 de Crónicas 15:12. Y dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. ¿A qué les suena? Y Jehová estaba con David, porque David estaba con Dios. Ahora quiero que hagamos algo. El ustedes lo cambian por su nombre. Leámoslo. El Señor estará con, siempre y cuando esté con Él. Más claro, no puede estar. No son inventos míos, no son inventos de esta loca que se para en el altar. No, la Biblia lo dice. La Biblia lo respalda, que si nosotras estamos con Él, Él estará con nosotras. ¿Quieres intimidad con Dios? ¿Quieres un cambio en tu vida? El primer paso es buscarlo. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Aleluya. Buscarlo. Y para ir avanzando, porque me dijeron: ay, Padre, porque me dijeron que tenía que hacerlo rápido. El segundo punto es: un íntimo conoce a Dios. Un íntimo conoce a Dios. Sabes, personalmente pienso que esto de la intimidad es muy importante, no por las bendiciones que serán añadidas, no por lo que el Señor te dará, porque
Los íntimos tienen un plus espiritualmente hablando. Pero lo importante no es eso. Para mí lo que tiene más valor es que tú en esta relación, en esta intimidad, vas a poder conocer más al Señor. Para mí eso es lo más valioso. Y creo que para todos debería ser lo más importante. No buscar las bendiciones, sino buscar al que te las da. Eso es lo importante. Así como un hijo tiene que conocer a su papá, una oveja a su pastor, así mismo tú tienes que conocer a Dios. Tienes que conocerlo. Porque si no, ¿qué chiste tiene llamarse cristiana, venir a una iglesia y no conocer verdaderamente a Dios? Más allá del Dios de un libro, más allá de un Dios de un pastor que predica aquí. No, sino hacerlo tu Dios y conocerlo. Eso es lo que el Señor busca en la intimidad. Sabes, quiero hablarte y quiero que me prestes atención a esto. Muchas veces las desgracias de nuestra vida se le echamos al diablo. No sé si has escuchado alguna vez que, por ejemplo, las señoras dicen: no, es que el diablo tiene la culpa, es que el diablo cochino se metió en el asunto. Sí, yo lo he escuchado muchas veces. Pero sabes, no es por defenderlo, porque no. Pero el diablo no tiene la culpa que seamos tan malas tomando decisiones. Porque hay un punto en donde sí, el enemigo ataca, el enemigo tienta, pero las decisiones las tomas tú. O sea, te va mal, vuelves a recaer, ok, pero ¿de quién fue la decisión? Por eso te dije, vas a tener un cambio de perspectiva un montón. Así que el enemigo no tiene la culpa. Los demás no tienen la culpa de tus decisiones. Tú las tomas. Y es por esta razón que es necesario conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro guía. Porque Dios sabe nuestro futuro. Porque Dios escribió en su libro nuestro futuro, nuestros días. Entonces, alejarnos de Él o no conocerle sería caminar sin ver. Sería no saber a dónde ir. Y es por eso que muchas veces tomamos malas decisiones. Y después nos arrepentimos y venimos: Señor, ya no veo a Dios. Es culpa de Dios o es culpa del diablo. Y es nuestra culpa. Pero todo implica en que no conocemos verdaderamente a Dios. La voz de Dios es tan importante, y si no, pregúntaselo a un profeta. Los profetas son las voces de Dios autorizadas aquí en la tierra. Y no solamente a los profetas Dios les habla, porque no, les habla a los 5. Pero yo tomé este ejemplo con el profeta, ya que hay un hombre en la escritura que es profeta y que al leer su historia me llamó muchísimo la atención, porque yo pude escoger a otros, pero él en específico me llamó mucho la atención, ya que él sí nos puede enseñar la importancia de conocer a Dios. Y yo leí y me impactó la vida del profeta Elías. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Elías. Y la parte que quiero mostrarte de su historia es cuando Elías estaba muy preocupado porque el pueblo de Israel, como siempre, como ya lo conocemos, se había apartado de Dios, y para sumarle a su preocupación, Jezabel lo quería matar. Entonces, era humano, tenía miedo, quizás, dudas,
Y él se fue a una cueva y ahí esperó dirección de Dios. Y eso lo vamos a leer en Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Entonces le dijo el Señor a Elías: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Es decir, Elías estaba adentro y él iba a salir cuando fuera el momento. Entonces dice la palabra del Señor: en ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció las montañas y las piedras se hicieron pedazos. Quizás él pudo pensar: oh, esta es mi señal, ese es Dios, voy a salir de la cueva. Quizás eso sí viene de Dios. ¿Cuántos nos hemos preguntado alguna vez: ¿será que eso viene de Dios? ¿Será que es la voluntad de Dios? Porque aparentemente esto era poder, no era algo que pasaba naturalmente. Pero mira lo que dice la palabra del Señor: pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Quizás ahí podía ser el terremoto. Y dice la palabra del Señor: pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y seguimos leyendo. Después del terremoto hubo un fuego. Ok, la tercera es la vencida. Esta tiene que ser la opción para mí. Pero dice la Biblia que Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, en esa ocasión, sí era Dios. Te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Elías no conociera a Dios? No supiera reconocer cuando viene de Él y cuando no viene de Él. Se hubiera dejado ir en el viento, en el fuego, en el terremoto, en cualquiera de esos se hubiera dejado ir. Elías tuvo muchas opciones, le pasaron las opciones al frente, pero había una que venía de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Hay muchas opciones que pasan al frente de ti día a día, y solamente una viene de parte de Dios. Te pregunto, ¿es necesario conocer a Dios? Claro que sí, porque son nuestras decisiones, son nuestros planes, pero Dios, al mostrarse y decirte: yo tengo estos planes, no nos queda de otra y decir: ok, yo voy a decidir correctamente, yo quiero hacer tu voluntad, no me quiero equivocar. Recuerda que las decisiones pueden marcarte una vida entera. Una decisión chiquita puede ser un gran cambio para ti. Así que es necesario conocer a Dios, porque solamente así vamos a saber qué camino tomar, qué opción tomar, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así que ser íntimo implica que debes conocerle también. Y número 3, para ir aterrizando, habíamos hablado de que un íntimo busca, un íntimo conoce, y número 3, un íntimo vive para Dios. Y este es el punto que es más difícil tocarlo.
porque es un punto en donde muchos fallan, aunque no lo crean. Sabes, hay muchas personas en este mundo viviendo de Dios y no para Dios. Hay una gran diferencia en eso. Viven de Dios, pero no viven para Dios. Son demasiadas y ni siquiera se dan cuenta. Y como jóvenes quizás hemos escuchado decir a muchas personas: pero es tu vida, vive tu vida, son tus decisiones, tus planes. Quizás la has escuchado o seguramente tú lo has dicho: mi vida, mi decisión, mi todo. Pero en este punto te sabré decir de que si tú quieres ser verdaderamente íntimo, tú te das cuenta que tu vida ya no te pertenece, de que Dios es el que decide, de que ya no son tus metas, ya no son tus planes, son las metas de Dios. Porque ya no vives para ti, vives para agradar a Dios. Y sé que eso a simple vista se escucha fácil, pero ya vivirlo es otra cosa muy diferente. Y en este punto es en donde muchas personas no tienen la llave de la puerta de intimidad, porque no están dispuestos a entregar una vida que ni siquiera les pertenece, porque no están dispuestos a entregarse completamente a Dios y decir: ok, ya esta vida no me pertenece, es tuya, haz lo que quieras con ella, como tú quieras, al tiempo que quieras. Aunque yo sienta que no, si tú dices sí, es sí, si tú dices no, es no. Entregarle tu vida a Dios. Yo pude entender esto a mis 14 años. No, eso fue hace poco. Aunque no aparento ser, sí, fue hace poco. Porque antes de eso sí, yo era hija de pastor, yo iba a la escuelita dominical, pero de oídas lo había oído. Después de mis 14 años yo podía decir: más ahora mis ojos te ven. Ya pude comprender de que en mi vida y que yo nací para agradar a Dios, para entregarme a Dios. Y desde el momento que yo decidí eso, hubieron muchos cambios. Muchos cambios, muchas personas se fueron, muchas cosas sucedieron, muchos procesos vinieron a mi vida, pero ¿sabes qué? Todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Y jamás me voy a arrepentir. Yo quiero que todos los años que le sea útil a Dios, que todos esos años que faltan, yo pueda verdaderamente vivir para Dios. Tan joven, sí, pero estás malgastando tu tiempo. Pero hay cosas que ir a hacer allá afuera, no. Ese allá afuera pronto se va a terminar. Ese allá afuera un día no va a tener valor. Y donde sí habrá valor será en los cielos, y es en donde yo estoy trabajando. Es en donde yo estoy viviendo. No importando las situaciones, no importando el qué dirán, no importando qué tan difícil sea muchas veces renunciar a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a mis sueños, porque al final yo quiero agradar a Dios. Porque al final Dios me seleccionó para vivir para Él. Y ¿sabes qué? Dios también te seleccionó a ti para que tú pudieras escogerlo a Él antes de cualquier cosa. Para que quizás ahorita no lo ves, no puedes decir: oh, yo no voy a llegar lejos, yo nunca me veo con un micrófono en mi mano. ¿Tú crees que yo me veía en un altar? No, yo era más penosa que a saber qué.
Pero cuando Dios tiene algo preparado para ti, cuando Dios ha escrito algo para ti, si tú estás dispuesta, eso se va a cumplir. Doncella, tienes que vivir para Dios, créeme. Es la mejor decisión que tú vas a tomar en tu vida. Y no te vas a arrepentir y le vas a enseñar a tus generaciones que esa es la mejor decisión de todas. Dice Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Di eso fuerte: del Señor, del Señor. Tú eres del Señor. Por eso te decía, se adueñan de una vida que no les pertenece. No lo digo yo. Vive para Dios. No te digo que será fácil, no. Pero Dios estará ahí contigo, Dios no te va a soltar. Y te repito, si Él te trajo aquí hoy, es porque Él desea que tú te acerques a Él una vez más. O la primera vez que quizás estás en una iglesia y no sé, Dios te trajo aquí. Ese es el punto, de que hay un futuro por delante. Hay muchas almas que puedes ganar para el Señor. No te olvides de tu familia, que tanto necesitan de Dios. Dios también pone pilares en las familias. Dios pone luces. Dios pone ministerios. Y eso lo puedes tener tú. Puedes cambiar tu realidad del hoy para empezar a ser íntima con Dios. Entonces, ¿cómo logramos ser íntimos? Buscando a Dios, conociendo a Dios y viviendo para Dios. Esas son las 3 cosas que te ayudarán a tener la llave de esa puerta llamada intimidad. Ahí donde estás, cierra tus ojos.